Sean bienvenidos a esta enseñanza de la palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. El agua y el aceite pues no se llevan, ¿verdad? Son dos elementos, son dos líquidos que no se pueden asociar, dos líquidos que no se pueden unir, ¿verdad? Que se repelen. Son dos líquidos que no se mezclan, agua y aceite. Pero por eso titulé esta enseñanza el día de hoy, agua y aceite. Y nuestro texto o nuestros textos es 1 Corintios capítulo 26 y Mateo capítulo número 10. La Biblia dice de la siguiente forma en la primera carta de Corintios capítulo 1 verso 26. Antes de ello vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos tu amor y tu misericordia. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque has sido fiel, has sido bueno, has sido misericordioso. Padre, hemos abierto la Escritura y te pedimos en este momento que ahora tú nos des rema, que tú soples sobre nosotros, Señor, esa interpretación, pero que también, Señor, nos sentamos bajo tus pies para aprender de ti. En el nombre de Jesús, en esta hora, nosotros, Señor, bendecimos ya este tiempo y nos declaramos, Señor, listos para aprender de ti. Gracias, Padre. Amén y amén. Primera carta de Corintios capítulo 1 verso 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Así es que Dios no escogió a los sabios, Dios no escogió a los muchos, Dios no escogió a los más inteligentes, a los más fuertes, a los más guapos. Bueno, eso sí, creo que sí nos escogió a los más guapos, ¿verdad? Pero no a los más fuertes, no a los inteligentes, no a los sabios, sino escogió a lo vil y lo menospreciado, aquello que el mundo rechazó, escogió para avergonzar a todos los que dicen saber. Pero gracias a Dios, porque esta palabra se cumple en nosotros y se cumple también en nuestra familia. Mateo capítulo 10 verso 1 dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos, a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar a toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Ahí en el verso número 3 usted tiene Simón el celote, pero la traducción lenguaje actual lo traduce como patriota, y en un momento más va a entender por qué. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, algunos que fueron católicos, otros que hemos visitado iglesias católicas y templos simplemente por la arquitectura, o porque estamos de vacaciones y necesitamos echar un vistazo a esas grandes esculturas, a esas grandes pinturas, a esas grandes construcciones, ¿verdad?, que existen en muchos países y en muchos estados de la República, que son sorprendentes. Tal vez hemos visto cada uno de nosotros estos famosos vitrales que se encuentran en lo más alto de una iglesia. Y cuando vemos esos vitrales, nosotros vemos a personajes con aureolas en sus cabezas, vemos a gente que fue santa, vemos ahí a Pedro, vemos ahí a Juan, vemos a muchos de los apóstoles que están en esos famosos vitrales o en esos famosos vidrios o cristales, y que fueron puestos allí para que nosotros los miremos y no olvidemos que ellos en algún momento ofrecieron su vida por el evangelio.
Decíamos el día lunes que en los primeros siglos de la iglesia cristiana tenía imágenes. La iglesia cristiana tenía imágenes de santos. Y no era con el fin de adorarlos. A esto se conoce como iconoclastía. La iconoclastía es el desechar a los santos de la iglesia. Pero la primera iglesia, la iglesia primitiva, los primeros siglos, los cristianos tenían en sus templos o en sus iglesias o en sus lugares de reunión, tenían unas imágenes de santos. Usted dirá, ¿por qué razón los cristianos tenían imágenes de santos? Bueno, tenían imágenes de santos porque no los adoraban, no los veneraban, ¿verdad? Ahora dicen los católicos, no adoramos sino veneramos. Es exactamente lo mismo. No le pedían intercesión a ellos para con Dios, no le ponían limosnas. No, la razón por la cual había santos o imágenes de santos en las iglesias cristianas en los primeros siglos era para que los primeros cristianos se dieran cuenta que hubo gente que apartó su vida al servicio de Dios. La palabra santo significa separado o apartado. Separado para Dios, apartado para Dios. Así es que cada uno de nosotros somos santos. Dile al que tienes al lado, tú eres un santo. Vamos, dile, tú eres un santo. Dile, aunque pareces como Blue Demon, dile, pero tú eres un santo. Usted dirá, pastor, el que tengo aquí al lado puede ser santo. Si mire la cara de pillo que tiene. Sí, es un santo. Porque si él tiene a Jesús en su corazón, ha sido apartado para el servicio y ha sido apartado para la obra de Dios, ha sido apartado para el redil de Dios, hermano. Así es que eso es lo que significa la palabra santo. Es por eso que en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, existían santos en las iglesias, porque la gente venía y entonces decía, aquí está San Pedro, el hombre que fue apartado, el hombre que murió crucificado. Aquí está San Juan, el hombre que nunca pudieron matarlo y que murió de anciano. Y así los primeros cristianos veían a todos los santos alrededor de la iglesia, pero no para adorarlos, entienda, no para honrarlos, no para venerarlos, no para darle oraciones, no, sino era como un ejemplo de vida. Pero el corazón siempre del hombre ya ve que es un idólatra, ya ve que siempre busca desagradar a Dios. Pues bueno, lo que hizo fue postrarse, inclinarse y pedir intercesión. Por eso se da algo en la historia que se llama iconoclastía, y la iconoclastía tiene que ver con el desechar a los santos de la iglesia. Pero esa es la función de los vitrales, esa es la función original de las estatuas, de las pinturas que usted ve en las iglesias. Ser un ejemplo de vida, alguien que apartó su vida para Dios, alguien que a pesar del sufrimiento, alguien que a pesar de tener ahí el hacha, la espada en el cuello, jamás negó a Cristo. Son un ejemplo de vida, y ese es el principal motivo por el cual están en algunas iglesias protestantes allá en Europa. Tenemos nuestros hermanos nazarenos, tenemos nuestros hermanos anglicanos que son cristianos evangélicos que tienen algunos santos, pero no para adoración. Muy cerca de aquí, en una iglesia de un amigo, de un pastor anglicano, muy cerca de aquí hay una iglesia y tiene santos, pero no es con el fin de adorar, sino es con el fin de ver un ejemplo en la vida de ellos. Cuando usted va a Europa y va a las iglesias protestantes, en algunas iglesias se va a encontrar con estos santos. No se espante cuando usted vaya a París, no se espanta cuando vaya a Escocia, no se espante cuando vaya a un país de estos, hermano, a Italia, y se encuentre con iglesias protestantes y tengan santos. Usted ya sabe el motivo. Ahora, ¿por qué razón es que a veces vemos estas imágenes, vemos estos vitrales y decimos, cuán alejado estoy de yo poder ser un santo? Déjeme decirle una cosa, usted y yo ya fuimos santos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo ya fuimos santos. Dile al que tiene al lado, tú eres un santo. Dile, tú eres una santa. Dile, sí, tú lo eres. Y si no lo eres, dile, por fe yo lo declaro. Tú eres apartado. Estas figuras siempre nos hacen ver como si el servicio a Dios solo fuera para gente perfecta y muy espiritual. ¿A poco no? Cada vez que vemos estos vitrales, estas pinturas, cada vez que vemos las películas ahí en la televisión de los 12 discípulos y Jesús, vemos de Moisés y vemos de todos estos personajes bíblicos, decimos, ¡uy, cuán lejos estoy
de ser uno de estos llamados y escogidos, déjeme decirle que no está lejos. Usted ya fue un apartado, usted ya fue una apartada, usted es un santo, usted es una santa, hermano. Cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que agua y aceite es lo que Dios unió. Agua y aceite es lo que Cristo unió. Mire, la Escritura nos habla acerca de los galileos. La mayoría de los discípulos eran galileos, pero los galileos eran considerados de lo más bajo. Era la gente campesina, era la gente que no tenía educación, eran los plebeyos, eran los insignificantes. Aquellos que vienen de lo más bajo, de las zonas rurales, aquellos que vienen de algunas partes de Jerusalén o de Israel. Estos son los que Dios decide escoger. Estos son los que Dios decide escoger para su servicio. Él puede utilizar a un donadie y hacerlo alguien. ¿Me escuchó? Él puede utilizar a un donadie y hacerlo alguien. Por eso la Escritura nos narra de cómo Cristo empezó a escoger a sus socios, a sus discípulos, a sus compañeros, a sus amigos. Cualquier empresario que usted me diga, cuando está por abrir esa empresa, siempre busca un personal y nunca buscará un mocha orejas, nunca buscará una mataviejitas, nunca buscará un Chapo Guzmán, porque entonces se va con toda la inversión y se va incluso hasta con todo el edificio de la empresa. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Pero entre sus filas, aquel empresario nunca va a tener estas personalidades. Siempre va a tener a los buenos abogados, a los buenos contadores, a los buenos trabajadores, a los buenos obreros. Siempre un empresario que decide abrir un negocio o una empresa, siempre lo va a hacer con gente calificada. Sorpresa, Cristo iba a abrir su empresa y nunca lo hizo con lo mejor de lo mejor. Siempre lo hizo con lo peor de lo peor. ¿No es maravilloso eso? Oiga, Cristo va en contra de toda la mente humana. Cristo va en contra de todos los expertos y de todos los sabios. Él no buscó a lo mejor. Él no fue a la sinagoga a sacar a los mejores maestros. Él no fue a sacar a los mejores rabinos. Él no fue a sacar a los mejores estudiantes. Él no se fue a la zona Popov. Él no se fue a la zona de dinero. Él no se fue a las lomas de Chapultepec. Él no se fue a Naucalpan. Él no se fue a donde vive toda la zona de los judíos ricos. Más bien, Él se fue allá por la Merced. Él se fue por Iztapalapa. Él se fue allá por Nesa. Él se fue por Chicoloapan, allá por donde creemos que Dios no pasó. Él se fue a sus lugares, hermano. Y sabes, trajo a lo peor de lo peor. Gloria a Dios por eso. Por eso nunca se te olvide de dónde Dios te sacó, pero también nunca tengas en poco qué Dios puede hacer por esa persona que en algún momento está perdida o en algún momento que cayó. Tú no tienes que juzgar porque tú no sabes qué es lo que Dios va a hacer con esas personas. ¿Me entiendes? Nunca. Dile que tienes al lado, Dios nos escogió. Dile, Dios nos escogió. Vamos, dile que tiene al lado, Dios nos escogió. Y se fue y entonces empezó a elegir a lo peor de lo peor. Me recuerdo mucho, cada vez que cito estas palabras, me recuerdo a la película de Hombres de Negro, ¿verdad? Donde está aquel actor Will Smith y lo van a poner dentro de esta agencia de inteligencia. Y entonces dice, aquí está solamente lo mejor de lo mejor. Y están los mejores allí, cadetes, soldados, ahí están, y él está allí inexperto. ¿Sabe? Dios es así. Dios escogió lo peor de lo peor en este mundo para hacer lo mejor de lo mejor de su obra perfecta, hermano. Dios te escogió a ti y a mí. ¿No te da gusto por eso? No escogió a un Darwin, no escogió a un Luis Pasteur, no escogió a un científico de la NASA, no escogió al mejor abogado, no escogió al mejor juez, porque sabe que ellos están cerrados, que su mente y su corazón está cerrado, y que Dios no le interesa en la mente, le interesa el corazón abierto, le interesa el corazón humilde.
Después Dios nos hace sabios. Pero primero escoge a lo más ignorante, a lo más vil, a lo más menospreciado. Eran personas corrientes y comunes. Yo diría, eran personas más corrientes que comunes. Eran personas que no sabían comer con cubiertos, ni mucho menos sabían para qué servían los cubiertos extra. Imagínense, hermano, qué vergüenza si los llevaba Jesús a un restaurante. No sabían utilizar aquellas copas diferentes. No sabían por qué había 7 instrumentos para comer, ni tantos platos. No, ellos no se iban con problemas. Ellos comían con las manos. Dígame si no era lo más bajo de lo más bajo, lo peor de lo peor. Hasta un día le dijeron los fariseos a Jesús: oye, qué cochinos son tus discípulos, Jesús. ¿No se lavan las manos para comer? Parecen animales, míralo. Y te puedes imaginar a un Pedro quitándole la comida a un Juan, o diciéndole la famosa frase: ya no quieres, ¿verdad? Pero ya cuando tiene la mano en el plato del otro. ¿Qué educación era la que tenían estos hombres? Pero finalmente, ¿sabes qué tenían de diferente a todos los demás sabios? El corazón. Por eso la Escritura dice: yo no miro pues la apariencia, yo miro el corazón. Gracias a Dios porque Dios miró el corazón. Porque a algunos de verdad parece que les faltó gracia de Dios. Y uno dice: ah, caray, ¿cómo es posible, Señor, que este sea tu hijo? A lo mejor lo hiciste cuando estabas riendo demasiado, que por eso te salió un poquito feíto. ¿Sabe? Porque a Dios no le gusta, no le interesa la apariencia. A Dios lo que le interesa es el corazón. Y gloria a Dios porque vio por un lado a los fariseos, a los escribas, vio por un lado a los hombres de eminencia, y por otro lado vio a estos hombres que nadie daba ni un peso por ellos, y dijo: yo me voy por esto, porque estos tienen un corazón amplio, grande, y con ellos yo voy a avergonzar a estos que se creen sabios. Eran personas más corrientes que comunes. No tenían riqueza, no tenían educación, no tenían posición social. Eran lo más común que podía haber. Es como si tú fueras a África. En África tú ves puros negritos. Es como si tú vas a un país de Latinoamérica, o vas a China. Oye, todos los chinos son iguales. Yo no entiendo cómo se logran diferenciar, pero para mí todos los chinos son iguales, ¿verdad? Todos son igual. Así de común eran los discípulos. A los discípulos los podías encontrar en cualquier esquina. Pero por eso es que Dios los eligió a ellos. Jesús no los escogió por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser. Mira nada más la vista del buen empresario y del gran empresario Jesucristo. Un hombre que no buscó para su empresa, no buscó lo mejor de lo mejor, sino buscó lo peor de lo peor. Y ningún empresario corre ese riesgo. Ningún empresario corre el riesgo de poner su empresa en un ladrón, en un contador de esos que andan robando. Imagínate a Cristo poniéndole su empresa a este hombre que se robó los miles de millones de pesos en Veracruz. ¿Cómo se llama? Imagínate Duarte, que Cristo le dijera: ven, yo quiero que tú me sigas y te voy a hacer tesorero. Uy, no, le diríamos: no, Señor, por favor, no, que este no sea tesorero, este nos va a dejar en la bancarrota. Pues sabes, Jesús fue experto en darle la confianza a hombres así. Para nosotros un Duarte debería de estarse quemando en el infierno. Para nosotros un Duarte debería de irse al piso más bajo de los infiernos y ser atormentado por el mismo Satanás. Pero sabes, cuando lo vemos a través de la mirada de Cristo, también merece un perdón y un arrepentimiento. Algunos no dijeron amén porque se dan cuenta que su mirada no es como la de Cristo. Su mirada es como la de un hombre terrenal todavía. Y Cristo no la aplicó contigo así. Cristo aplicó su misericordia y su sangre a través de ti. Por eso dijo: a mí no me importa si fuiste prostituta, a mí no me importa si fuiste un narcomenudista, a mí no me importa si estuviste metido en el cártel, a mí no me importa si fuiste un ladrón, si fuiste un mentiroso, una chismosa, a mí no me importa si fuiste un inmoral, un violador, un asesino.
A mí lo que me importa es que veo tu corazón y veo un corazón noble. Yo te perdono y te lavo con mi sangre. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Te doy una oportunidad. La gente no da un peso por ti, pero dijo el Señor, yo sí he pagado mucho y he pagado mucho por ti. Qué maravilloso es Cristo, hermano. Por eso es que Él escoge agua y aceite, la mezcla más extraordinaria. Mateo, un cobrador de impuestos, hermano. ¿Cómo tú ves a la gente que cobra impuestos? ¿Cómo ves cuando vas allá al edificio de Hacienda? Los ves como con ojos de pistola. Aquellos que van a cortarte la luz, que le dicen, no, pero no sea miserable, no me corte la luz, por favor. Aquellos que siempre cobran impuestos, siempre se les ve mal. Y este era el caso más bien de Mateo, el cobrador de impuestos. La gente lo consideraba alguien que se había vendido por dinero a los invasores de su país. Mateo era un hombre que quería quedar bien con el gobierno, un judío, pero al ver la pobreza, su pobreza, al ver que padecía hambre, al ver que no le alcanzaba el dinero, él dijo, yo me voy a vender por unas cuantas monedas, por un sueldo, me voy a vender ante el gobierno de Roma y yo le voy a cobrar los impuestos a mis hermanos los judíos. Y eso fue lo que hizo. Se vendió a Roma, Roma le pagaba su sueldo y él era un cobrador de impuestos. Por eso que cada vez que cobraba impuestos, él corría peligro, porque los judíos lo odiaban tanto, los cobradores de impuestos, que muchas veces perdían la vida. ¿Cómo es posible que Cristo llame a un cobrador de impuestos, alguien que no lo quiere? ¿Qué reputación va a tener para el ministerio?, dirían algunos. He escuchado a algunos amigos que tiempo atrás, que cuando algunos de nuestros amigos caía, algunos de nuestros conocidos o algunos de los pastores acá conocidos, siempre nos decían, no te acerques a él porque ahorita es estiércol. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos convenía acercarnos mucho a aquel que había cometido un error, un pecado, aquel que se había resbalado por ahí. No le convenía, no nos convenía, decían ellos, acercarnos porque huele estiércol y puede que seamos afectados en nuestro ministerio y en nuestra imagen. ¿Qué basura es eso? Porque no se supone que nosotros estamos cuando todo está bien, pero también cuando todo está mal. ¿No se supone que Dios nos puso para restaurarnos? ¿No se supone que la Escritura dice, ten cuidado y restaura al que ha caído, porque en algún momento no sea que tú resbales y también estés en la misma condición? ¿Me explico? A veces nosotros decimos, es que es una mala reputación para mí, es una mala imagen que esté. Escúchame bien, Cristo no miró eso. Cristo lo que hizo es, no me interesa si eres cobrador de impuestos, yo veo tu buen corazón y veo que tú vas a ser un hombre que va a llevar el evangelio, que va a llevar mi mensaje de salvación. Mateo, un cobrador de impuestos, alguien que todos lo rechazaban, alguien que todos querían matarlo, pero estuvo dentro del equipo de Jesús. Gracias a Dios porque Dios no mira como nosotros miramos. Gracias a Dios porque Él siempre nos extiende una oportunidad más. Simón, el celote, no el celoso, sino el celote, como también lo leíamos, el patriota. Oye, este Simón, el celote, pertenecía al cuarto partido político religioso judío, los famosos celotes. Existían los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos. Había otros partidos políticos más que eran religiosos, pero él pertenecía al partido religioso, al partido político religioso celote. Y estos eran llamados los patriotas. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que nadie debía de ser llamado en la tierra Señor o Dios, más que solamente Dios el Eterno. Ellos quitaban y daban la vida a quien ellos deseaban.
si encontraban a un hombre en la tierra que decía que era Dios, cuello. Si alguien se levantaba en contra de la ley de Dios, lo mataban. Ellos estaban en contra de que a César le llamaran Señor. La palabra Señor en el idioma original griego significa Kurios, o más bien quiere decir Kurios en griego, o Kyrios o Kurios, y significa Señor y Dios. Por eso los primeros cristianos eran muertos, porque los soldados romanos le ponían la lanza en el cuello de los soldados y le decían: di que César es Señor, o sea, di que César es Dios. Y entonces los primeros cristianos decían: no, César no es Señor, Dios es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y muchos de ellos les cortaban la cabeza, los atravesaban con lanza, porque ellos no aceptaban, los primeros cristianos no aceptaban que a un hombre terrenal se le llamara Dios. Y los celotes tenían esta línea: nadie se le podía llamar Dios en la tierra más que a Dios en los cielos. Ellos eran celosos, no le daban ningún nombre ni ningún título al rey. Ellos eran asesinos secretos. Ellos eran los famosos terroristas, como hoy en nuestros días. Estaban dispuestos a morir con tal de hacer justicia. Estos eran los celotes. También estos celotes quitaban la vida a aquellos, hermano, que hacían daño a su partido político religioso. A cualquiera de sus hermanos que le hacía daño, ellos le quitaban la vida. Mira qué mezcla perfecta. Simón, el asesino, Simón el terrorista, Simón el patriota, estaba conversando, durmiendo y comiendo con Mateo, un cobrador de impuestos. Yo creo que en los primeros días Mateo no dormía, porque decía: basta que éste se pare y entonces me encaje su daga. Yo creo que muchos de los discípulos no dormían sabiendo que había un terrorista durmiendo con ellos. Mezcla perfecta. ¿Me explico? Es como en las famosas pandillas que hay. Pertenecía a una pandilla y este pertenecía a otra. Y estas pandillas, o estos dos personajes de pandilla, ahora tenían que vivir bajo un techo, tenían que comer la misma comida, tenían que charlar y conversar. Ellos tenían que estar en unidad y en un grupo liderado por un hombre que se decía Dios en la tierra. Mira qué mezcla tan perfecta, porque Dios siempre elige a lo peor de lo peor, a lo que otros rechazan. Dios siempre elige, hermano. Por eso, antes de ser tu cristiano, tú decías: antes de ser aleluyo, antes de ser cristiano, mejor muerto. Hace 8 días vino una hermana, no sé si andes por acá, una hermana mayor. ¿Alguien viene de Acapulco? Hay unos hermanos que vienen de Acapulco. Y entonces esta hermana dice que hace un año vino a una de nuestras reuniones, y entonces hablamos con ella y le dijimos que tenía que dejar su religiosidad para entablar una relación con Cristo. Se lo dijo unos líderes de acá, y entonces la hermana o la viejita salió muy enojada y dijo: ¿pero por qué me van a hacer cambiar de religión? Yo estoy en desacuerdo. Y a los pocos días ella viaja a Acapulco con su hija, que sí es cristiana, pero ella viajó con la intención, porque estaba muy molesta con lo que escuchó acá y muy molesta con lo que le dijo la pareja de líderes. Estaba muy molesta, que dijo: yo tengo a mis hijos que son cristianos y entonces yo los voy a ir a convencer y los voy a regresar nuevamente al catolicismo. Y entonces la abuelita viaja a Acapulco y entonces intenta convencer, ¿verdad?, a sus hijos que ya eran cristianos, pero no lo dejaron hablar, sino le dijeron: acompáñanos, vamos a la iglesia, hay un culto especial, algo había especial. Y entonces la viejita dice: pero cuando regresemos de tu templo, entonces vamos a hablar y me vas a dar el tiempo que yo necesito. Y entonces dijo: claro que sí. Pero la sorpresa es que cuando ella llega a la iglesia, ella es tocada por el Espíritu Santo.
y ella empieza a ser quebrantada y ella acepta al Señor en su corazón y ella entonces regresa a la Ciudad de México, pero ya no regresa como católica, sino ya regresa como una persona creyente en Jesucristo, hermano. Y vino hace 8 días y dice: pastor, a mí me pasó así. Yo traté de ir a desanimar a mis hijos protestantes cristianos y hacerlos regresar al catolicismo, pero yo regresé a la ciudad como cristiana, como una mujer nacida de nuevo. Esta es la mezcla perfecta. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano. Cambia y transforma las mentes y los corazones de las personas. A una persona que dice: yo no quiero nada con Dios, a una persona que está más dura, el Espíritu Santo hace una obra perfecta y soberana en él. Qué maravilloso, hermano. Imagínense cuánta personalidad había ahí con Jesús. 12 hombres distintos. 12 hombres con culturas distintas, con costumbres distintas, con formas de comer distintas. Algunos comían con cubiertos, otros comían con la mano y hablaban con la boca llena. ¿Cuánta personalidad no había allí? Pero ¿sabes? Lo maravilloso es que nadie daba un peso por ellos. Pero Jesús no mira lo que veía en ese momento, veía a futuro lo que podía hacer con ellos. Cuando Dios te escogió a ti, no vio lo que eras en ese momento, vio lo que tú podías hacer años más tarde. ¿Me explico? Cuando Jesús te vio a ti, no te vio cuando te estabas inyectando heroína ni fumando un puro de marihuana. Cuando Jesús decidió tocarte, no te vio cuando estabas tomando vino, tequila y hasta algunos alcohol del 96. En ese momento no te vio. En ese momento te vio años más adelante, lavado con su sangre, sirviéndole, teniendo una familia estable, teniendo hijos, teniendo un ministerio, teniendo un trabajo. Dios te vio así. Dios es un experto reconstructor de personas. Por eso la gente inconversa no entiende cómo es que Dios puede hacer un trato maravilloso con usted. Algunos dicen: no, a mí no me engañas, yo te conozco de dónde vienes, yo te conozco quién eres. Sí, pero ahora soy aquella persona distinta. No el que conociste hace 10, 15, 20 años, no el que conociste hace un año. Ahora Cristo ha venido a mi corazón. Eso es lo más maravilloso, que cuando Cristo está alrededor de ellos, no deja que se peleen, que se hagan daño. Eso es lo que sucede. Cuando Cristo está en tu vida, todo lo demás empieza a entrar en orden. ¿Me escuchaste? Tu casa empieza a entrar en orden, tu vida empieza a entrar en orden, tu negocio empieza a entrar en orden, tus prioridades empiezan a entrar en orden. Cuando Cristo verdaderamente está en ti, cuando Cristo verdaderamente está en el centro de tu vida, todo lo demás se empieza a cobrar un orden, hermano. Por eso es sorprendente cómo la religión nos aleja cada día más. Por religión es que existen las guerras. Por religión es que existen los conflictos entre países. Por religión es que existen los conflictos entre tribus. Por religión es que los países tienen devaluaciones. Por religión. Ese es el problema de la humanidad, religión. Y nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una intimidad con el Padre y con Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que dar a conocer a la humanidad. Que tenemos una relación con Dios y que queremos dársela a conocer. Hermano, no sea religioso. Usted lo que tiene que hacer es ser íntimo del Señor. No ser religioso. Porque usted no cambia a la gente con su religión, usted cambia a la gente con su testimonio y con el poder del Espíritu Santo. Usted no cambia con religión. Y la gente que cambió de religión, de testigo de Jehová cristiano, de católico a cristiano, por eso no tiene una vida plena, porque vive una religión. Cristianismo no es religión. Cristianismo es relación, intimidad. ¿Sí o no? Religión te vuelve el mismo hombre, nada más que mojado, o sea, bautizado. Religión lo único que te hace es juzgar y criticar a los demás y señalarlo. Cristianismo es que te hace amarlos y acercarlos a ti y acercarlos a Dios. Eso es cristianismo, hermano. Por eso es que Cristo, cuando está en medio de ellos, ellos no se logran hacer daño, porque Cristo no predicó religión.
Cristo predicó relación con el Padre. Por eso decía: ve al Padre, ve al Padre, ve al Padre. Él siempre los enviaba al Padre, Él siempre los enviaba al Padre. Lo que dice el Padre, lo que hace el Padre, lo que el Padre quiere de ti, siempre los enviaba al Padre. Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer: enviarlos a Jesús, hermano. Por eso Cristo hizo la mezcla perfecta, agua y aceite, y los empezó a entrenar. Romanos 8:30, mira lo que sucede. Romanos 8:30 dice lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Porque a los que antes ya lo tiene. Romanos 8:30, pónmelo en la pantalla, por favor. Es un texto que todo cristiano se lo tiene que saber. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas. Dígale al que está allá al lado: todas. Vamos, despiértalo y sacúdalo y dile: todas. Dile: todas. Las cosas le ayudan a bien. Pastor, es que mi novio me cortó. Todas las cosas te ayudan para bien. Es que no tengo para comer. Todas las cosas te ayudan para bien. Es que no sé si mañana sigo teniendo trabajo. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes al lado: deja de llorar entonces. Dile: deja de llorar. Sí, deje de llorar, porque si sabe que todas las cosas le ayudan a bien, ¿para qué está llorando? Si todas las cosas le ayudan a bien. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y diga conmigo: porque a los que antes conoció, también predestinó. Diga conmigo: también predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Diga conmigo: llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Una vez más: a los que conoció, los predestinó. A los que los predestinó, los llamó. A los que los llamó, los justificó. A los que los justificó, los glorificó. Estas son las 5 cosas que usted tiene que saber. Que usted y yo fuimos conocidos por Dios antes de la fundación de este mundo. Antes de que su papá y su mamá lo pensaran, usted ya estaba en el pensamiento de Dios, ya lo había conocido. ¿Sabe qué significa la palabra conocer en el idioma original? Significa saber de antemano y tener información sobre. O sea, antes de que su papá y su mamá estuvieran juntos, antes de que lo concibieran, antes de que usted fuera un espermatozoide, antes de todo eso, dice la Escritura: yo ya te había conocido, yo ya había tenido información genética tuya, yo ya sabía cómo ibas a ser, yo ya sabía que solamente ibas a tener 2 dientes, ya sabía que ibas a tener los pelos parados, ya sabía que ibas a ser morenito, ya sabía que ibas a ser fortachón, ya sabía cómo ibas a ser tú. Tenía yo tu información, dice la Escritura. Yo te conocí. Yo tuve todo tu historial, el ADN. Yo sabía si ibas a ser hombre o mujer, qué color de cabello, cuántos cabellos, cuántos se te iban a caer diario, cuántos te iba a volver a salir, cuántos dientes te faltaban, cuántas muelas, si la muela del juicio, si no. Todo sabía respecto a ti. La Biblia dice que a los que conoció, a los que tú estuviste en su pensamiento, hermano. Tú no fuiste un accidente. Tú no fuiste el producto de una noche de copas. Tú no fuiste el producto de una violación. Tú no fuiste el producto de un accidente, hermano. Tú fuiste diseñado por Dios. ¿Me escuchaste? Tú fuiste diseñado por Dios. Tú no fuiste ni eres un fracasado. Tú siempre fuiste una persona de éxito. Y cuando tú llegaste como espermatozoide y fecundaste ese óvulo, desde ahí te convertiste en un campeón. Desde ahí te convertiste en un ganador. Desde ahí te convertiste en alguien que no se daba por vencido. Y por lo tanto, tú no te puedes dar por vencido el día de hoy. Y tú tienes que seguir adelante. ¿Me entiendes?
Es que pastor, soy muy lento. Decía mi abuelita, eres muy suato. ¿Quién sabe qué quiera decir eso? Yo sé que es tonto, ¿verdad? Eres un suato. No, escúcheme bien, hermano. Usted no es muy pasivo. Usted no es alguien que esté destinado al fracaso. Usted es alguien que no tenga propósito. No. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Y se lo demostró cuando fecundó ese óvulo y le dijo: así yo quiero que tú seas cabeza y nunca cola. Así yo quiero que tú seas, que siempre vayas adelante y nunca atrás. Por eso usted no puede fracasar. Por eso la Escritura comienza diciendo: a todos los que aman a Dios, todas. Diga conmigo, todas. Vamos, diga conmigo, todas. Todas las cosas les ayudan a bien. Por eso la palabra conoció está allí. Y por eso dice que todas las cosas te ayudan. Aún las peores, pastor, aún las peores te ayudan a madurar, a crecer, a formar tu carácter. ¿Sabes que la única religión en donde se le forma el carácter es la cristiana? La única religión para que se le forme el carácter a sus adeptos, ¿sabes cuál es? Los golpes y las pruebas. Sí, si usted no quiere sufrir, pues váyase con los maometanos, váyase a sobarle la pancita a Buda. Mire, ellos siempre andan en amor y paz. Cuando caminan hasta como que flotan, tienen una paz interior. Pero ¿sabes cuál es el único camino religioso que te enseña a formarte el verdadero carácter? El cristianismo. Es el único que no le ofreció paz a sus seguidores, sino dijo: no, mira, se te va a levantar la suegra, se te va a levantar la nuera, se te van a levantar los hijos, se te van a levantar los padres, te van a perseguir, te van a entregar a la cárcel, las malas lenguas van a estar hablando de ti, las espadas van a estar ahí en tu garganta, los chismosos y las chismosas siempre vas a estar en su boca. Entonces, ¿para qué llora? Cristo se lo advirtió. Yo no digo que el camino sea fácil, dijo, pero confía, yo he vencido al mundo. Confía, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué llora? La única religión donde enseña a ser machitos chillones a sus adeptos es el cristianismo. Es el único que le dice: vamos, se cayó, sóbese y siga adelante. Es el único que dice: para formarle su paz, yo le voy a poner gente que esté en guerra constante con usted, para que se le forme la paz. Pastores, que siempre oro y le digo a Dios que me dé de su paz y más problemas me vienen. Pues sí, cabezón, ¿cómo quieres que aflore tu paz si no es a través de aprender a estar en paz? Pastores, que lloro para que me ponga con la gente que más me ama. Sí, te va a poner con la gente que más te odia para que te salga el amor. Es el único que Dios que siempre hace lo contrario a lo cual nosotros le pedimos. Pero cuando lo aprendemos, entonces nadie nos detiene. Nos odian y bendecimos, nos aborrecen y los ignoramos, nos maldicen y los bendecimos, hasta oramos por ellos. ¿A poco no? Hasta oramos por ellos, porque decimos: Señor, sabemos que es caer en las manos tuyas. Señor, ten misericordia de esa persona que me está haciendo daño. Ten misericordia, porque el día que te canse la paciencia, ese día lo vas a destruir. Por favor, ten misericordia. Dígame, ¿quién de otra religión hace eso? ¿Sabes quién? Los que tienen a Jesús en su corazón solamente. Solamente unos dijeron amén, solamente unos tienen a Jesús. Cambiaremos el mensaje por un mensaje evangelístico entonces. ¿Me entiendes? Por eso a los que conoció también los predestinó. Esto es maravilloso, hermano. A los que predestinó, ¿qué quiere decir? Los elegí soberanamente. Por eso dice la Biblia en Romanos 9:12: se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios de ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y que me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sabes qué significa esto? Predestinación. Di conmigo predestinación. Di conmigo predestinación. Una vez más, di predestinación. ¿Sabes qué significa? Significa que Dios te eligió a ti soberanamente. ¿No te has preguntado por qué dentro de tu familia hay médicos, hay doctores, hay licenciados, hay gente que terminó la preparatoria, la universidad, la maestría? ¿Y cómo carambas Dios dice: a ti te elijo? Y uno dice: Señor, pero yo ni la terminaria terminé. ¿Por qué no elegiste a mi hermano, que ese sí es bien cerebro, es bien coco? Ese te habla 3 o 4 idiomas, ese tiene 2 o 3 carreras. Yo soy una piltrafa humana, Señor. ¿Por qué me elegiste a mí si ni un peso tengo? No tengo auto, no tengo casa propia. Y Dios dice: porque a mí me complació tu corazón. Yo te elegí soberanamente. De entre todos te elegí a ti. De entre todo el mundo te elegí a ti. De entre toda tu colonia te elegí a ti. De entre toda tu familia te elegí a ti soberanamente, porque a mí tú me complaciste en tu corazón. Eso es algo soberano. Por eso la Biblia dice que había tantos pueblos en el mundo, y Dios dice: yo decidí escoger a Israel. ¿Cuál es el problema? Dice: ninguno. Ninguno. Por eso le dice a Moisés: ¿qué? ¿Ahora me vas a decir que es injusto? No, de ninguna manera. Porque tú tienes misericordia del que quieres tener misericordia. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú te fijas en él. Oye, eso es magnífico. ¿Sabes por qué? Porque tú podrás estarle pidiendo por alguien, pero si Dios dice: yo no quiero, no quiere. ¿Me entiendes? Porque cuando estaba con Gerrer en el hospital, mamás perdieron a sus bebés, y con niños de término de 9 meses, por una insignificancia. Y uno dice: ¿cómo? Si mi bebé fue de 7 meses y está bien, ¿por qué? Y entonces uno dice, como dice la Escritura: porque yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Señor, pero ¿por qué en esta empresa a mí me das la bendición de descansar el domingo, o me das la bendición de que solamente a mí me aumentaron el sueldo? Porque a mí me plació dártelo a ti. Señor, porque aún en medio de mi familia hechicera, en medio de mi familia que es bruja, en medio de mi familia que es espiritista, que es mormón, que es testigo de Jehová, ¿por qué tan solo me escogiste a mí? Porque yo tuve misericordia de ti. ¿Cuál es el problema? Y Dios dice, nosotros decimos: no, Señor, ninguno. Deja de estarle diciendo a Dios: porque tú eres el único cristiano en la familia. Deja de estarle diciendo a Dios: porque eres el único que sufre por ser aleluyo. Deja de estarle diciendo: porque Dios le plació que tú fueras aleluyo. Porque Dios le plació que tú fueras cristiano. Porque a Dios le plació que tú te arrepintieras de tus pecados. Porque a Dios le plació salvarte. Porque a Dios le plació sanarte. Porque a Dios le plació levantarte y exhibirte en medio de todos los demás. A Dios le plació. Eso se llama predestinación, hermano. Por eso la Biblia dice: a los que conoció también predestinó, los eligió. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo. Cristo no murió por todos. Juan 3:16. Cristo no murió por todos. ¿Sabes por quién murió? ¿Sabes por quién murió? Cristo no murió por todos. Yo dije: Cristo murió solamente por los escogidos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
Todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escúchame bien, mira cómo es maravilloso. Cristo no murió por todos, Cristo murió por los escogidos. Pastor, la Biblia dice que murió por todo el mundo, sí, pero no va a salvar a todo el mundo. ¿Me explico? Es una palabra que se utiliza para decir que la salvación es universal. Es una palabra que ejemplifica que la salvación es global, pero no significa que todo el mundo se va a salvar. ¿Me entiendes? No todo el mundo se va a salvar, sino ¿qué chiste tiene? Entonces, ¿dónde queda la tribulación, la gran tribulación? ¿Dónde queda el esfuerzo de mantenernos en unidad y en comunión con Dios, en santidad? ¿Dónde queda? Cristo no murió por todos. Dile que tienes al lado: Cristo no murió por todos. Dile: Cristo no murió por todos. La religión te dijo que sí. Dile: Cristo no murió por todos. Cristo murió por los elegidos. Por eso dice: todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Todo aquel que en Él cree, dice, no es condenado, sino más bien es librado de la condenación. Cristo murió por los elegidos. Cristo murió por los escogidos. Cristo murió por aquellos que le iban a aceptar. No murió por todos. Cristo murió por aquellos que se iban a arrepentir por sus faltas. Y Dios te eligió a ti. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Siéntete importante. Dile que tienes al lado: mira cuán importante soy yo. Dile: mira cuán importante soy yo. Dile: me vas a invitar a comer al rato. Dile. Sí, usted está sentado junto a alguien. Usted está sentado junto a alguien que es importante, que tiene la sangre de Jesucristo sobre su vida. Está sentado con una princesa. Está sentado con un príncipe. Dile: su majestad, me da gusto saludarlo. Dile: su majestad, me da gusto saludarlo. Aunque no lo parezca, aunque hoy no se haya bañado, no importa, hermano. A lo mejor su esposa no le dio todavía el beso para convertirse de sapo a príncipe, pero ¿qué importa? Es una rana convertida al cristianismo. Por eso la Biblia dice: a los que conoció a estos predestinó, a los que predestinó llamó. Diga conmigo: fuimos llamados. Diga conmigo: fuimos llamados. Diga conmigo: fuimos llamados. Qué maravilloso es. Fíjese una cosa: antiguamente los maestros daban su cátedra, daban su enseñanza, y entonces los alumnos decidían seguir al maestro. Por eso Cristo dice: no, yo voy a romper el molde de los griegos, porque los griegos es lo que hacían. Los maestros griegos daban su enseñanza y todos los demás quedaban embobados con la enseñanza. Y luego venía alguien mejor que ese maestro griego y decía: me cambio de escuela, como hoy en día. Y entonces llegaba el maestro griego, daba su cátedra y todos quedaban boquiabiertos, y llegaba alguien mejor y se cambiaban de escuela, y llegaba alguien mejor y se cambiaba de escuela. ¿A quién se parecen? Ayúdame, ¿a quién se parecen? No me acuerdo ahorita a quién, pero bueno. ¿A poco no? Les gusta a alguien y se quedan. Llega uno mejor y se largan. Y después llega alguien mejor que el otro y se vuelven a ir. Bueno, eso es lo que sucedía tiempo atrás. Por eso Cristo dice: no, yo los conozco que ustedes son muy emocionales. Yo los conozco que ustedes se cambian de redil a cada rato. Por eso ustedes no me van a escoger a mí, yo los voy a escoger a ustedes. Porque algunos decían: Cristo, aquí estoy, déjame pertenecer a tu escuela. Decía: no, tú ven. Y el que le decía: tú ven, le decía: ¿qué crees? Tengo papitis y necesito enterrar a mi padre. ¿Cuándo va a hacer eso? ¡Uy! Apenas tiene 40. Y mire que en la antigüedad morían como de 100 o más de 100. Deja que entierre a mi padre y luego te sigo. Olvídalo. Tú, ven para acá. Ay, Señor, es que tengo tantos bienes. ¿A quién se los encargo?
¿Me sigues? Lo repartes y me sigue. No, tanto trabajo me costaron. Vámonos. Algunos, por más que levantaban la mano, Cristo les decía: no, no, no. Escúchame bien. Tú no escogiste a Jesús. Jesús te escogió a ti. Precisamente porque sabía que eras emocional y dijo: no, mejor yo te voy a escoger. ¿Me entiendes? Mejor yo te escojo. Algunos dicen, algunos se atreven a decir: es que yo rechacé muchas veces a Dios. ¿Cuántos testimonios no escucho yo de gente que se convierte al cristianismo y dice: hermano, muchas veces me predicaron, muchas veces me hablaron, pero yo no quise nada con Dios? No es cierto, cabezón. No es que tú hayas rechazado a Dios, Dios te rechazó a ti muchas veces. ¿Quién es el hombre para rechazar a Dios? Nadie, nada. ¿Me escuchaste? El hombre no es nadie para rechazar a Dios. Es que yo elijo, yo escojo. Estás equivocado. El que se atrevió a decir que no quería nada con Dios terminó en el vientre de un gran pez. El que no quería seguir a Dios terminó diciendo: me violaste, más fuerte fuiste tú que yo y me dejé seducir. Jeremías. Yo no quería nada contigo. Yo te decía: respeta mi libre albedrío, respeta mi libre albedrío. Como algunos de ustedes dicen: yo decido si voy, yo decido si me consagro, yo decido si sigo a Cristo. Y el Señor dice: a mí me interesa un pepino, me interesa un cacahuate, tu libre albedrío. Y lo haces porque al que yo llamé, yo lo he elegido. Y si no ve a Jonás, ¿qué fue lo que le sucedió? Libre albedrío es para los que todavía quieren seguir pecando. Libre albedrío es para los que dicen: yo decido si sigo a Dios. Estás equivocado, mano. Porque cuando Dios dice: ahora es ahora, y si no, mira que si no te manda una enfermedad y ahí estás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, que no. Libre albedrío. Deja que te quite el trabajo, te congelen las cuentas de banco y vas a ver que si no regresas nuevamente a Él. Libre albedrío. ¿Quién te dijo que tienes libre albedrío? Una vez que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú ya no te perteneciste a ti mismo, tú le perteneciste a Cristo Jesús. Eres propiedad de Él y Él te toma cuando Él quiere y Él te usa cuando Él quiere y Él hace de ti lo que Él quiere, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Libre albedrío. Dile al que tienes al lado: libre albedrío. Pregúntale y dile: ¿tú tienes libre albedrío? Algunos despistados van a decir: sí. Libre albedrío. ¿Hay libre albedrío? Cuando dice la Biblia: yo te escogí a ti, no fue porque me dijiste hey, sino porque a mí me plació. Y el Señor dice: ¿hay injusticia? Y uno dice: no, de ninguna manera. Porque del que quieres tener misericordia tienes, y del que no, no. Por eso te deberías de sentir orgulloso, satisfecho, complacido, amado de que tú estás aquí como uno de sus hijos, como uno de sus elegidos, como alguien que dio su sangre, como alguien que dio su gracia, como alguien que puso el dedo y dijo: tú, ahí sí se aplica el dedazo. Ahí sí se aplica el dedazo. Por eso, aunque David tenía muchos hermanos, el profeta le dijo: yo veo este que está güerito, este que tiene ojo verde, este que está alto y fornido. Y el Señor le dijo: no, 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 no. Ya no hay más. ¿Acaso tienes otro hijo? Sí, pero pues ese está ñanguito, es el más chiquito, huele raro, anda cantando solo por el campo. Tráelo. Cuando abre la puerta dice: ese es. Porque tú miras su apariencia, le dice al profeta, mas yo miro su corazón. Libre albedrío. Libre albedrío, Isaac. Libre albedrío. No hay libre albedrío. Cuando tú le perteneces a Cristo,
Eres completamente para Él 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días hasta la eternidad. Por eso dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, porque yo los conocí antes, yo los elegí antes, y sigue diciendo, porque yo los justifiqué. Justificar significa, te declaro libre, santo, perdonado, limpio. Cuando alguien te diga, si yo te conozco la vida que llevabas, sí, mijito, tú dices, la vida que llevaba, ahora tengo una nueva vida. Uy, pero si tú eras así, así, sí, tú lo dijiste, eras, tiempo pasado, ahora soy, y soy cristiano. Justificó significa declarar limpio. Escúchame bien, cabezón. Si hay alguien que te diga, que te recuerde tu pasado, si hay alguien que te diga tus errores, tú nunca le hagas caso a esas voces, porque Cristo te declaró y te dijo, tú eres limpio, y dio su martillazo final y dijo, yo te declaro limpio por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 verso 1. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos? Dice el Señor. Pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y por último, a los que justificó, también glorificó. ¿Sabes qué significa la palabra glorificar? Significa ensalzar, levantar en alto, levantar por los demás. Posiblemente tú tuviste una vida desordenada, una vida que todos se dieron cuenta de tus caídas, una vida que se dieron cuenta de todos tus pecados. Pero escúchame bien, una vez que tú te arrepentiste, que la sangre de Jesús estuvo sobre tu vida y está sobre tu vida, Dios se va a encargar de levantarte y avergonzar a todos tus adversarios, avergonzar a todos los que te señalaron, avergonzar a todos los que se mofaron de ti. La palabra glorificar significa levantar en medio de. Dios te va a levantar en medio de tu familia. Hay gente acá que es la única cristiana en su casa. Yo te digo una cosa, espera el tiempo en que Dios te levante y te glorifique. Espera el tiempo, porque tú has dicho y has llorado y has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a salvar a mi familia? ¿Hasta cuándo vas a salvar a mis padres? ¿Hasta cuándo voy a soportar la mofa? ¿Hasta cuándo voy a estar soportando el que me señalen y que me repitan una vez más mi pasado? Y el Señor te dice, es el tiempo de que yo te glorifique, es el tiempo en el que yo te levante, es el tiempo en el que yo te exhiba, es el tiempo en donde ponga como un faro en tu vida y todos los demás voltearán a verte y mirarán que no eres la misma persona. Y dice la Escritura, mirarán como aquel que fue traspasado. ¿Quién fue traspasado? Cristo. Cada vez que la gente te vea, no te va a mirar a ti, va a mirar a Cristo Jesús en tu vida. Para eso el Señor nos llamó para ser embajadores, nos nombró para llevar su nombre, nos llamó para hacer diferencia entre el mundo, para hacer luz, nos llamó para eso, hermano. ¡Qué bendición! Algunos dirán, pero pastor, yo no predico, yo no pienso predicar, yo no tengo ministerio. Oye, a lo mejor no tienes ministerio, a lo mejor no conoces tus dones, pero finalmente eres creyente, eres cristiano y tienes que reflejar la luz de Cristo. Tan solo por tu testimonio la gente tendrá que voltear a mirarte. Solo por tu testimonio. No necesitas saber teología, no necesitas saber muchas cosas. Basta con saber lo principal de la palabra de Dios para poderle decir a la gente, hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu comunidad, hay esperanza para tu vida. Dios te puede hacer libre de esas cadenas del vicio, Dios te puede hacer libre de esas cadenas de maldición, Dios te puede hacer libre de esa hechicería, de esa brujería. Dios te puede hacer libre. Eso no tiene que ver nada con teología, eso tiene que ver con una experiencia con Cristo Jesús, hermano. Qué bendición es que tú le digas a una persona que está siendo atada y atormentada por demonios y que tú le digas, Cristo te puede hacer libre, y en ese momento esa persona sea libre y los demonios se vayan. ¿Sabes que eso también te llamó Cristo? No tan solo a nosotros como pastores, también te llamó a ti, porque a los que llamó, a estos también, a los que conoció, a estos también llamó, a los que llamó
también predestinó. A los que predestinó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Esto lo hizo con todos. Terminamos. Verso número Lucas 9:61. Perdón, Mateo 10:5. Mateo 10:5. Mateo 10:5. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús. Yo diría, a estos de alcance mundial envió Jesús. Y les dio instrucciones diciéndole: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Así dice Mateo capítulo 10, verso 5. 3 cosas nos manda el Señor. 4 nos manda el Señor hacer a la familia de alcance mundial. 1, sanar enfermos. Pastor, pero eso solamente lo hace la gente que tiene dones. Eso lo hace usted como pastor o como apóstol. Eso lo hace los profetas. No, Señor. Eso lo hace todo aquel que cree en su nombre. ¿Y sabe quién es todo aquel? Usted. Usted y yo no tenemos nada diferente, más que a nosotros Dios nos llamó de tiempo completo, nos dio una posición, pero delante de Dios somos hijos de Dios. Porque el día que nosotros vayamos al cielo, yo no voy a entrar con mi charola y voy a decir: apóstol de Jesucristo, ungido por tal y tal apóstol, así es que ábrame la puerta, señores. San Pedro, saca todas las llaves y dame mi habitación especial. El día que estemos delante de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, congregantes, seremos igual. Hijos de Dios. ¿Me explico? Aquí no tenemos diferencia más que el título y la posición, pero finalmente el poder lo tenemos todos. El Dios lo tenemos todos. La autoridad lo tenemos todos. Póngala por obra. Y dice la Escritura: id y sanar a los enfermos. La palabra sanar es una palabra en hebreo que quiere decir ser o estar débil. La enfermedad puede venir por varias causas. Una, un descuido alimenticio. Médicamente está comprobado que cuando nos descuidamos en nuestra alimentación surgen las enfermedades, ¿verdad? Entonces, las enfermedades vienen por un descuido alimenticio. Las enfermedades también vienen por herencia generacional. Enfermedades crónicas, la mayoría vienen por herencia. Diabetes, infartos, presión alta, todas las cáncer, todas esas enfermedades y otras más, artritis, son heredadas. A esto se conoce como maldiciones generacionales. Las enfermedades pueden venir por un espíritu generacional, que cuando ese espíritu generacional lo mata de cáncer, automáticamente brinca al hijo. Por eso dicen los doctores: ¿usted tiene un antecedente de cáncer en su familia? Y la gente dice sí. Usted está propenso a que también tenga cáncer. ¿Por qué? Porque cuando ya terminó el espíritu de enfermedad en esa vida, brinca al hijo y después brincará al nieto y así sucesivamente. Por eso se llama maldición o espíritus generacionales. Entonces, ¿es obra de un demonio? Efectivamente es obra de un demonio. La Biblia habla acerca de 2 clases de enfermedades:
enfermedades comunes venidas por una mala alimentación, y también vienen enfermedades por demonios. Dice la Biblia que había una mujer que tenía más de 12 años que estaba encorvada, y dice la Escritura que cuando Cristo se presentó, le habló a la joroba y le dijo: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, vete de esta mujer. Y cuando se salió ese espíritu inmundo, la mujer volvió a su estado original. La Biblia dice que Jesús reprendió el espíritu de enfermedad. O sea, sí, hay espíritus de enfermedad, pero también hay enfermedad. La enfermedad puede venir por una influencia, espiritual, por una maldición generacional, puede venir por una mala alimentación, puede venir por una hechicería o brujería. Los siervos de Satanás envían brujería, siembran enfermedad en la gente. Un espíritu de enfermedad envían a meterse en la vida de las personas. Sí, porque hay espíritus de enfermedad. Por eso la gente dice: pues es que del cáncer de la nada surgió. Yo me realizaba estudios y no pasaba nada, y de repente de la noche a la mañana apareció el cáncer, o de la noche a la mañana se murió de una enfermedad que fue muy rápido. Sí, porque también la enfermedad viene por brujería o hechicería, porque la palabra brujería significa control. ¿Qué quiere decir? Que tiene control de tu cuerpo. La gente que estuvo en santería no me dejará mentir. Hay un espíritu o un demonio, ¿verdad? Obatalá, que el espíritu de Obatalá es el que guarda las puertas de los cementerios, pero también Obatalá es el que modifica toda la parte interna de un hombre. O sea, puede modificar riñones, páncreas, aparato digestivo, sistema circulatorio, una serie de cosas. Porque cuando los babalaos o los hechiceros, santeros, envían un espíritu de enfermedad, recurren a este espíritu, lo siembran en la persona y le siembran enfermedad. Así es que la enfermedad puede venir por varias razones. Por eso el nombre de enfermedad, o más bien el nombre de sanidad, su traducción es estar débil. Es una persona que ha estado débil, dice el Señor: yo te envío a los que están débiles, yo te envío a los que no pueden más, yo te envío para que los sanes, sea cual sea su azote y haya venido de donde haya venido. Yo te doy poder, yo te doy autoridad para que tú sanes a esa persona. Haya sido de una maldición generacional, de un espíritu generacional, tienes el poder en mi nombre de quebrantar esas maldiciones, porque mi palabra dice que toda acta que te era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Así es que no hay ninguna maldición generacional. Se rompe en el momento en el que tú sueltes la palabra. Si la enfermedad vino por un espíritu que fue enviado de brujería y hechicería, tú tienes la autoridad para deshacerlo y regresarlo a quien lo envió. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en liberación? Reprendemos el espíritu y lo enviamos a quien lo envió. Y sabes, cuando el espíritu sale, ese espíritu va y atormenta al hechicero. Hay una caricatura que escenifica muy bien lo que yo te estoy diciendo, y cuando yo la vi me sorprendí del grado de magia negra que tiene, de vudú y de santería. Se llama algo del sapo, la princesa y el sapo, creo. Cuando tú ves esa película, es para niños, te vas a dar cuenta, para los que conocemos sobre este tipo de cosas, el grado de magia negra. Y efectivamente se ve como cuando los espíritus, una vez expulsados, se van y atormentan al hechicero. Por eso, cuando tratamos con problemas de brujería, nos enfrentamos sacerdote contra sacerdote. Es una lucha de poderes. O es la vida de ese hombre o es la vida de nosotros, porque es una guerra de sacerdotes, una guerra de decretos, una guerra de profetas. ¿Sabes por qué? Porque es él o somos nosotros. Por eso cuando tú vienes a administración se te hace muy fácil venir y decir: ore por mí para ser liberado. Sí, pero si vieras cuando te vas, tú te vas bien y tú dices: no, pues ya me voy libre. Pero si nos dejas a los chamucos acá. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que a veces ni las gracias, ni te vuelvo a ver, ni siquiera una ofrenda en las manos pones. Porque cuando ibas con el hechicero le pagaba los 5,000 o los 10,000. Y es triste porque tú no te das cuenta todo lo que pasa después de que no dejas tus demonios. Eso es lo mismo que sucede.
guerra de sacerdotes contra sacerdotes. Pero Jesucristo dijo, no importa, haya venido de donde haya venido, tú tienes poder, tú tienes autoridad, y en el nombre de Jesús esa enfermedad se tiene que ir. Por eso la Escritura nos dice que Él reprendió espíritu de enfermedad, pero también reprendió a la enfermedad misma. Hermano, tus manos tienen poder. Así conmigo, levanta tus manos y di, mis manos tienen poder. Dile, mis manos tienen aceite. Di, mis manos tienen aceite. Vamos, ve tus manos y di, mis manos tienen aceite. Tienen el poder y la unción del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que las manos de Dios salían rayos de luz, y ahí estaba escondido su poder. Por eso la Escritura dice que nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y sanarán. Di conmigo, mis manos tienen poder para sanar, mis manos tienen poder para liberar, mis manos tienen poder para transmitir la presencia del Espíritu Santo. Y es un imperativo. La Biblia dice, vayan y sanen a los enfermos. Te está diciendo, ve a los hospitales, ora por los enfermos y que se sanen. Pastor, ¿y si se mueren? ¿Los sanaste? ¿Sabes que hay 3 formas de que se sane una gente? 1, un milagro sobrenatural de Dios. 2, la ciencia. Dice Génesis que Dios le dio al hombre toda planta para uso del hombre. 3, la muerte. Es una forma de sanar también el cuerpo. Así es que cuando se te muera, no te desanimes. ¿Lo sanaste? ¿Lo sanaste? ¿Quién dijo que la muerte para nosotros era un impedimento? ¿Quién dijo que para nosotros la muerte era el fin de nuestro día? Al contrario, triste diablo, hermano. Le salió el tiro por la culata. Si pensaba que la muerte del hombre era nuestro fin, está equivocado. La muerte del hombre es el principio de nuestra vida y nuestra vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es que se fue. Pues sí, mano, pero pues ya está mejor que tú y que yo. Ya no tiene que pagar renta, ya no tiene que lidiar con la suegra. Algunos dicen, pastor, ore por mí para que el Señor me lleve entonces, o se lleve a mi suegra. ¿Sabes? Dios nos dijo sanar a los enfermos. Segunda cosa que el Señor nos dio, resucita a los muertos. Enfermedad no tan solo quiere decir física, sino también enfermedad espiritual. Y cuando sanas la enfermedad espiritual, se sana el cuerpo, porque está comprobado médicamente que todas las enfermedades son producto del alma. Un alma enferma es un alma que es un cuerpo que va a estar enfermo. Si el alma está enferma, el cuerpo estará enfermo. Si el alma está sana, el cuerpo estará sano. ¿Me explico? Las enfermedades tienen que ver con las emociones. Por eso dice la tercera carta de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si no prospera tu alma, no vas a prosperar en nada. Sanidad física, pero también sanidad emocional. Segunda cosa, resurrección de muertos. Resurrección de muertos. Sería fabuloso que todos nosotros impusiéramos manos y entonces resucitáramos a los muertos, ¿verdad? Y más cuando vemos casos muy cercanos, que la gente se muere y que nos duele. Y es ahí donde nos preguntamos, Señor, ¿por qué no podemos ir y sanar, resucitar a todos los muertos? Quisiéramos levantar a todos, pero Dios decide resucitar solamente a algunos. Hace algunos años, cuando yo estuve en el hospital, tuve una experiencia que a mí me impresionó mucho. Le contaba hace 8 días, parece, que cuando estaba en el hospital, en los hospitales hay un espíritu de muerte impresionante. Es donde malos espíritus que expulsamos o que expulsan los cristianos. Cuando nosotros como cristianos expulsamos a los espíritus, ellos siempre van a buscar dónde alimentarse. Y ellos se van a hospitales, ríos, mares, centros de sectas, cementerios. Así es que cuando se expulsa un demonio, por eso los demonios dijeron, ¿a dónde nos envía Jesús? Y Jesús dijo, pues a mí qué me importa dónde se vayan. Y dijo, déjanos entrar en ese hato de cerdos. Pues váyanse. Porque los demonios siempre andan buscando un cuerpo que poseer, porque ellos son atormentados cuando están vagando. Por eso siempre están buscando cuerpos o puertas abiertas en los cuerpos para entrar.
El pecado son puertas abiertas y entonces entran y poseen a los hombres. Pero también ellos tienen centros de fortalecimiento. Hospitales es uno de ellos. Porque tú sabías que en los hospitales hay gran cantidad de brujos. Tú no sabes, pero hay gran cantidad de hechiceros y hechiceras. Y las quien son enfermeras por aquí o médicos saben que en los hospitales hay brujos y brujas, hay hechiceros y hechiceras que entran para hacer sus trabajos de brujería, porque es uno de los lugares donde más fortaleza espiritual hay. Pero se da algo que se llama cambiar cabeza, y la gente que es santera lo sabe. ¿Qué es cambiar cabeza? Cuando una persona recurre a algún santero, cuando una persona recurre a algún hechicero diciendo que su familiar está en el hospital, ¿sabes qué es lo que hace? O cuando una persona recurre diciendo que su familiar está con una enfermedad incurable, lo que hace el brujo, el babalao, es lo siguiente: se va a un hospital. Si el paciente está en el hospital al cual le va a hacer el trabajo, va el hechicero o el santero y entonces visita a esa persona que le va a hacer el trabajo, pero ve quién está contiguo a las camas, y lo que hace es cambiar cabeza. ¿Qué es esto? Hace una serie de rituales por cambiar la vida de este por este, y lo que hace es una transferencia, y el espíritu de muerte no se lleva a este que tiene la enfermedad, a este que está agonizando, se lleva a este. Eso se llama cambiar cabezas, y eso es muy real. Eso cuando el paciente está hospitalizado. Pero si no estuviera, lo que hace el babalao, el hechicero, es que va al hospital, y entonces lo que hace es que toma la vida de una persona y hace unas oraciones, unas invocaciones, y entonces cambia la vida de la persona que está en su casa, ¿verdad? Aquella que le pagó, cambia la vida por ese que está en el hospital. Por eso a veces la gente dice: es que ya estaba tan bien, ya iba muy bien, iba avanzando, iba evolucionando, ya la enfermedad ya no estaba, ya había desaparecido o ya estaba estable, y de repente ¡pum!, se nos fue. Hay una gran cantidad de enfermeras que tienen asociación con Satanás, que hacen entregas, que hacen sacrificios, que hacen muerte a propósito como una ofrenda. Tú no lo crees porque tú no estás tan metido en este asunto, pero cuando tú empiezas a conocer gente, empiezas a indagar, empiezas a investigar, empiezas a leer, te vas a dar cuenta que esto es corto a lo que yo te estoy diciendo. Es muy corto. Por eso la Escritura dice: tuve una experiencia hace tiempo, y entonces el espíritu de muerte estaba por ahí rondando, y entonces ya se había uno muerto acá, otro acá, y entonces iba con el que estaba a mi lado. Y fue algo muy sorprendente porque era un luchador muy famoso. En unos cuantos minutos se fue. Hermano, yo vi cuando entró en su cama. Yo vi que lo metieron con oxígeno, lo estabilizaron. Yo lo vi. Él entró a urgencias, lo atendieron, lo subieron a piso en la madrugada, lo pusieron junto a mí, nos saludamos, hablamos unas cuantas palabras. Estaba bien el tipo, pero le dieron una indicación clara a su esposa y le dijo: no le dé de beber agua, y él pedía porque tenía mucha sed. Y entonces la mujer le metió agua de contrabando en su bolsa, y 2 de 1,5 litros, ¡pum!, se las aventó. A los cuantos minutos el hombre empieza a gritar desesperado que le falta la respiración, le falta la respiración. Yo empiezo a orar dentro de mí, llegan los médicos muy rápidamente con una serie de aparatos impresionantes. Yo nunca había visto carritos tan llenos de aparatos impresionantes. Llegaron no sé cuántos médicos, sin mentir, eran como unos 12, 15 médicos los que llegaron, entre médicos y enfermeras, 12 personas. Cerraron allí la cortina. Yo me cubrí con la sábana, agarré mi almohada y empecé a orar. Y empecé a hablar en lenguas. Le dije: Señor, salva a este hombre, Riba, Shoko, Toro, Boquí. Y empecé a hablar en lenguas. Yo tenía la almohada sobre mi cara, cubierto con mi sábana, mi cobertor que me habían dado. Claramente yo vi a través de la sábana, a través de ese cobertor, a través de la almohada, yo vi la cama de ese hombre, y yo vi una silueta gris. Y yo le dije: Señor, esta es la muerte. Y empecé a orar, y me dijo: no ores por él.
Y yo dije, Señor, ¿cómo no voy a orar por él? Y volví a orar por él y me dijo por segunda vez, no ores por él. Y yo veía la silueta gris que estaba al pie de su cama y seguía orando, Ribe Sheka Tarabacótoro, y el Señor por tercera vez me dijo, te dije que no ores por él, pero me lo dijo de una forma tan firme que yo dije, Señor, este hombre te lo vas a llevar. No oré por él. A los cuantos minutos, segundos, tal vez, no sé, 2, 3 minutos, el hombre murió. Me quedé tan impresionado y yo le pregunté a Dios, ¿por qué tú no querías que yo orara por él? Podía haber sucedido algo. El ángel que estaba cerca de mí para resguardarme, para protegerme ahí, él pudo hacer algo. Tú lo pudiste salvar. Pero tu orden fue, no ores por él. Entendí varias cosas ahí. Una, que cuando Dios dice, este no, es ese no. Porque del que yo tengo misericordia, la quiero tener. Y entendí otra cosa, que nuestra oración tiene un poder muy poderoso que puede ahuyentar el espíritu de muerte, se puede largar, se puede ir. Aquí está la hermana Lourdes. Un día que yo dije, ahí está, paradita. Curiosamente salió del sanitario, ¿verdad? Hace unos meses atrás hablamos sobre el espíritu de muerte en guerra espiritual y hablamos cómo reprender el espíritu de muerte. En el caso de su esposo de ella, estaba en el hospital y murió, ¿verdad, hermana Lourdes? Su esposo murió. Y su hija, ¿está su hija por acá? Ahí está. Su hija se acordó que unas semanas atrás o unos días atrás habíamos hablado sobre el espíritu de muerte. Se metió al cuarto y cuando los médicos le dijeron su papá ya murió, ella entró y dijo no, el apóstol nos enseñó a reprender el espíritu de muerte. Y entró al hospital y entonces empezó a atar el espíritu de muerte y empezó a orar, a orar, a orar. De repente el cuerpo de su papá empieza a brincar. Clínicamente lo habían declarado muerto. El papá volvió a la vida. Porque cuando Dios dice es ahora, es ahora. Y cuando Dios dice te voy a utilizar para regresar de la muerte a esta persona, Dios te utiliza porque tienes poder y tienes autoridad, hermano. Por eso dice la Escritura, ve, resucita a los muertos, pero tienes que saber a quién. Tienes que saber a quién, porque si no vas a resucitar al equivocado, porque tu boca tiene poder. Hay que incluso preguntarle a Dios quién sí y quién no. Señor, ¿aceptamos tu voluntad o quieres que nosotros oremos? He ido a tanta cantidad de velorios, ¿verdad?, de entierros que me dicen, pastor, ore por él. Y yo le digo, no es que me falte fe, creo que Dios lo puede hacer, pero también hay que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios en ese momento desea glorificarse, te va a poner una impresión, te va a poner una confirmación, y hazlo sin temor, porque entonces Dios te va a respaldar. Último, limpiar leprosos. ¿Cómo resucitamos muertos? Muertos al pecado también. Gente que está sin esperanza, podemos hacerlo resucitar. Último, limpiar leprosos, o sea, gente impura. Otros que no los quieren, tú vas a orar por ellos y los vas a restaurar. Nunca te alejes de alguien que ha caído. Nunca te alejes de alguien que, como dicen algunos, apesta estiércol. Nunca te alejes, porque en algún momento tú necesitarás a alguien en los tiempos de debilidad o de caída que también querrás que oren por ti y que te bendigan. Así es que limpia leprosos. Dice el Señor, yo te envío a sanar enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios, dice la palabra. Y echa demonios en el nombre de Jesús. Grandes, chiquitos, legiones, tienes autoridad en tu boca. Tienes autoridad en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor.
En Facebook, búsquenos como Apóstol Luis Alvarado y Ministerio Alcance Mundial. En Twitter, Alcance-Mundial. Y en YouTube, busque el canal de Luis Alvarado, Alcance Mundial. Le invitamos a que visite nuestra página de internet www.ministerioalcancemundial.com.mx. Le recordamos nuestra dirección: Avenida Eduardo Molina, 1121, Colonia San Pedro el Chico, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.